provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. María Jesús, Juan Miguel, bienvenidos a Mundo Insólito Radio una vez más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan buenas Carlos. noches para ti y para todo aquel que nos escuche. Siempre hablamos de mediunidad, de espíritus, de gente más avanzada espiritualmente hablando, pero nunca hemos hablado de Jesús, del gran Jesús, como espíritu superior. Ahí os dejo la pregunta. Bueno, me gusta mucho que me hagas este planteamiento, porque fíjate, Allan Kardec, el codificador de la doctrina de los espíritus, en el libro más importante de la codificación, preguntaba en la pregunta 625 a los espíritus superiores que quién había sido el espíritu más elevado que había pasado por la tierra. Y los espíritus contestaron pues muy lacónicamente, ¿no? Dijeron, contemplad a Jesús. Es verdad que Jesús para nosotros, para la doctrina espírita, es un ser muy importante al que nosotros estamos sumamente muy vinculados, porque la parte, digamos, moral de la doctrina está basada en los evangelios de Jesús. Jesús nació y vivió la mayor parte de su vida en Palestina, tal como definen las escrituras, ¿no? Y Galilea fue el escenario principal de la vida de Jesús, sobre todo el área alrededor del lago, conocida pues comúnmente como el Mar de Galileo. La historia de Jesús, la extraordinaria historia de Jesús, se ha narrado millones y millones de veces durante 2 milenios y se ha convertido en una de las enseñanzas más populares del mundo. En 20 siglos que llevamos, fíjate, Juan Carlos, que aún no ha perdido su importancia. Hay que pensar también que Jesús no enseñó solamente con la palabra. Jesús enseñó muchas cosas y las más importantes fueron esos milagros que dicen que hizo. Esos milagros para curar a las personas. Pero fijaos que no solamente curaba el cuerpo, curaba también el alma, curaba el espíritu, que para que aquel que no lo sepa, la mayoría de las enfermedades vienen marcadas en el espíritu, las traemos ya de vidas anteriores. Y Jesús curaba el espíritu y la materia. Por lo tanto, tenemos que pensar en Jesús como nuestro hermano mayor, como aquel que nos protege, que nos puede ayudar en todos los momentos de nuestra vida. Tenemos que ser más cariñosos con él, porque a veces solo le llamamos cuando necesitamos algo. Y tampoco es necesario llamarle solo cuando se necesita. Se le puede llamar todos los días dándole gracias por ayudarnos, por intuirnos, por inspirarnos, por darnos confianza, por darnos fuerza. Tenemos que acostumbrarnos a saber que no estamos solos, que Jesús es muy importante en la vida del hombre. Pero con esto de que unos piensan que no existió, otros que sí existió, no nos importa lo que digan los demás. Es nuestro raciocinio y nuestro pensamiento el que debe importarnos. Y dentro de nuestro corazón sabemos que Jesús existió, que Jesús estuvo aquí entre nosotros y nos dejó grandes enseñanzas que, fíjate, han pasado 2000 y pico de años y están totalmente actualizadas. No se han pasado de moda. No ha dicho nada que tengamos que olvidar. Al contrario, es algo que deberíamos practicar todos los días, el ser buenas personas. Los detalles de la vida de Jesús con los que estamos familiarizados fueron escritos entre 40 y 120 años después de su muerte, porque ya sabemos que él no escribió como Platón, no escribió nada, ¿no? Absolutamente. Y durante esos años las historias pues fueron narrándose una y otra vez millones y millones de veces. La realidad y la ficción se podrían haber confundido, pero el mensaje
que es lo más importante. El mensaje era mucho más importante que los detalles históricos. El resultado son las historias de los evangelios que conocemos hoy en día y que son atribuidos pues, a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, ¿no? Tenemos que pensar que a lo largo del tiempo pues, fueron conocidas a través de palabra en palabra, de idea en idea, de recuerdo en recuerdo, y cada uno de ellos es muy curioso porque tanto los cuatro expresan temas de Jesús muy distintos, ¿no? Pero muy distintos también porque entienden que ellos fueron también los que plagiaron o manipularon o los que escribieron cosas referentes a las enseñanzas del Maestro Jesús. Mira, las enseñanzas del Maestro Jesús, las personas a veces no creas que las conocen muy bien, porque se han parado a pensar y a recordar solo lo que han oído cuando han ido a misa, por ejemplo, lo que ha leído en la Biblia el sacerdote en ese momento, pero poco más, porque la inmensa mayoría de las personas no se paran a analizar un poco más lo que hay detrás de todo eso. Y tenemos que comprender que Jesús fue muy grande. Fíjate que solamente estuvo predicando 3 años y caray todo lo que dejó. Pero deberíamos fijarnos más en la bondad que tuvo, porque eso todos los evangelistas dicen lo mismo, la gran bondad que tenía, la calma, la sensación de esperanza que daba. Todo eso es porque era una persona diferente. Y eso es lo que nos gustaría a todos que dijesen de nosotros, que damos calma, que damos esperanza, que damos ilusión. Solo somos simples mortales. Él era un espíritu superior. Pues por eso mismo tenemos que tenerle como espejo, para fijarnos en él, para llevar adelante esas enseñanzas que él nos dejó, que son tan grandiosas, tan importantes y con tanta calma. Fíjate, Juan Carlos, que aquellas parábolas, aquellas enseñanzas que a lo largo del tiempo, durante esos 3 años que explicaba María Jesús, que él se dedicó a transmitir su mensaje a la humanidad, hay momentos en los cuales, gracias al Evangelio según el Espiritismo, sabemos lo que significaba, lo que quería decir, lo que quería transmitirnos. Los Espíritus nos lo esclarecen. Por eso hemos hablado del Evangelio alguna vez aquí en tu programa y hemos hecho mención de lo importante que es precisamente leerlo. Porque en la Biblia habitualmente, o en el Nuevo Testamento, vemos una serie de reflexiones, una serie de ideas, de ejemplos que Jesús contaba en aquel tiempo según los evangelistas. Pero es muy curioso porque los espíritus nos amplían y nos hacen comprender qué es lo que quiso decir Jesús en esos tiempos. Yo recuerdo una de las parábolas más significativas, ¿no? Que es la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador hablaba de aquellas hierbas, aquellas semillas que se iban depositando y que depende del lugar donde las echase, pues que tendrían validez, ¿no? Unas las echaba a las piedras, no podía ser, otras las echaba en las zarzas y tampoco podía ser, otras fructificaban y efectivamente esas las que con el sol las quemaba, pero hay otras que podían salir adelante, ¿no? Y eso es una relación, eso es un parangón con aquellas palabras, aquellos temas que muchas de las veces divulgamos, que muchas de las veces hablamos a la gente, que estamos transmitiéndoles los mensajes, que estamos transmitiéndoles aquellas narrativas que nosotros intentamos, igual que nosotros muchos divulgadores, intentamos transmitir. Y fíjate que hay gente que las oye y no hace ni caso. Hay otros que, bueno, que me viene bien, no me viene mal, pero ahora no me interesa. Hay otros que las dejan ahí en reposo, pero que con el tiempo se olvidan. Pero hay otros que verdaderamente recogen bien la cosecha, porque se han quedado con la idea de aquello que han recibido, con el mensaje que es lo que nosotros, aquellos que nos dedicamos a la divulgación espiritual, intentamos transmitir a la gente, que les sirva de despertar, que les sirva de cosecha, que les sirva
de engrandecimiento. Porque son las semillas que cayeron en buena tierra. Exactamente. Porque vamos a ver, la tierra somos nosotros mismos, los seres humanos. Como tú muy bien decías, unos hacen caso, otros no lo hacen. Pero eso no desmerece lo que Jesús dijo. Por eso tendríamos que pararnos de vez en cuando, analizar un poco más, examinarlo y darnos cuenta que siguiendo las enseñanzas que Jesús dejó, que fíjate que Jesús solamente nos dejó 2 evangelios: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Tú te imaginas si de verdad los cumpliéramos? El mundo sería un remanso de paz. Pero no, nos queremos a nosotros mismos y a nuestra propia familia nada más. El resto no existe, no nos importa. No, no, Jesús habló para todos, pero para que todos podamos algún día llegar a un lugar mejor que este, para conseguir que la sociedad fuese mejor. Eso es lo que tenemos que buscar. Que todas esas enseñanzas de Jesús no son para una persona, es para todas. Pero Una de nos las olvidamos. enseñanzas más grandes que se han reflejado precisamente de Jesús son citadas por Gandhi, el gran líder espiritualista, que decía que escuchando el sermón de la montaña podíamos ver muy claramente el significado del cristianismo, que es tan extraordinario, ¿no? Cuando habla precisamente de todos aquellos que sufren, que esperen, todos aquellos que se humillan, que serán ensalzados, de todos aquellos que verdaderamente se encuentran en el dolor y en el sufrimiento, que esperen con paciencia, porque ellos serán recompensados. Pero imagínate, Juan Carlos, algo que nosotros nos hemos planteado muchas de las veces. ¿Cómo es posible que Jesús en el campo, en la montaña, en un lugar determinado, pudiese hablar y pudiese llegar a tantas y tantas personas que le estaban escuchando? Sin micrófonos. A tantos que estaban allí reunidos en su nombre. Una vez que nosotros planteamos este problema en la espiritualidad nos quiso dar una explicación sobre este tema que nosotros le habíamos planteado, ¿no? Y decía que es que la palabra había sido amplificada a través del aire para que llegase a los oídos de todos aquellos que se encontraban en diferentes zonas de ese lugar. Algo tan maravilloso, ¿no? Como la influencia espiritual muchas de las veces concretamente ayudan a que esto llegue pues a oídos de los que tienen que llegar. Luego, por otro lado, lo que sí quería comentar también, y es que es muy interesante, cómo es posible que después de tanto y tanto tiempo sigamos desconociendo tanto del Maestro Jesús. Porque los mismos espíritus nos dicen que cuando lleguemos al otro lado de la vida, descubriremos muchas de las cosas que ahora desconocemos de él, precisamente. De un ser que pasó por la tierra precisamente sacrificándose por todos los demás, por enfrentarse políticamente a aquellos que gobernaban entonces, ¿no? Por la política. Bueno, pero no hablemos de política, hablemos de amor, que es la palabra que él utilizaba, el amor entre todos nosotros, para ser capaces de conocernos, ser capaces de no hacernos daño, ser capaces de comprendernos, cosa que no hacemos. Como tú muy bien decías antes, saber escuchar más que hablar, porque escuchando se aprende. Y hay muchas personas que hablan del cristianismo, que hablan de la palabra de Jesús, pero no les escuchamos. Ya está muy visto, ya está muy oído, estoy cansada de oír siempre lo mismo. No. Es posible que estés cansada de oírlo, pero ¿por qué no lo pones en práctica? Vamos a poner en práctica lo que nos decía Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso no lo hacemos. No, porque somos egoístas,
porque solo pensamos en nosotros y en nuestro pequeño círculo. Los demás no existen. Pues no, no es eso. Somos todos. Nuestro pequeño círculo, nuestros amigos, nuestros vecinos y todo aquel al que cada día conocemos por una razón o por otra. Practicar la caridad, practicar el amor, ser comprensivos con los demás. Y de esta forma habremos aprendido parte de lo que Jesús nos dejó. Tenemos que proclamar un poco el tema de Jesús como medium, porque son muchas las historias que conocemos a través de los evangelios, ¿no? La mediunidad de Jesús era una mediunidad grandiosa, tan grandiosa que era capaz de manipular el fluido cósmico universal cuando, lógicamente, se ha desconocido todo a lo largo del tiempo. Y por otro lado, también, él conocía muchas de las veces el problema que tenía la persona que venía a visitarle, ¿no? Esos seres oscurecidos a los cuales él se dirigía porque los estaba viendo que estaban obsesionando a las personas que estaban padeciendo, cómo les obligaba a salir. Esa autoridad moral que hemos hablado muchas de las veces, porque cuando hablamos de aquellas personas que se encuentran perjudicadas por los espíritus, que se encuentran obsesadas, sabemos que la única posibilidad que existe para que los obsesores abandonen a los obsesados es hablarles y decirles que abandonen el lugar donde están. Y para esto se necesita un estado moral muy elevado, porque el espíritu siente entonces esa presencia de alguien que está evolucionado mucho más alto que tú y entonces obedece. Jesús, naturalmente, su mediunidad fue grandiosa y lo vemos en aquellos pasajes del Evangelio en los cuales nos habla la multiplicación de los panes y los peces, nos habla que le veían por encima del agua y tantas cosas sobre la transformación en el día de la boda del agua por el vino. Eso es a través del fluido cósmico universal, como él lo trataba, como él lo manejaba, porque tenía un conocimiento tan grande y tan superior que le permitía realizar toda esta serie de cosas. Bueno, pero algún día llegaremos también a su nivel, ¿por qué no? Cuando aprendamos a ser mejores personas, cuando aprendamos a no hacernos daño, cuando aprendamos y comprendamos a los demás, cuando seamos capaces de arrancarnos el egoísmo y todos los defectos que aún tenemos. Somos orgullosos, somos soberbios, tenemos envidia. Todo eso son defectos que nos evitan poder poner en práctica todo lo que Jesús nos dijo. Por eso tenemos que comenzar por nosotros mismos, por mirarnos hacia adentro y decir, soy egoísta, soy envidiosa, tengo problemas de muchos tipos, pues tengo que ir corrigiéndolos poquito a poco. Cada día me iré corrigiendo un poquito para llegar a esa perfección de la que Jesús nos hablaba, cuando él decía, si decís a esa montaña que se mueva, se moverá. Sí, se moverá. La puedes mover tú, que tienes un conocimiento superior, que tienes una espiritualidad enorme, pero nosotros somos nada todavía. Pero estamos en el camino de un día llegar a ser capaces de alcanzar esas metas de las metas que él nos hablaba. Él nos hablaba del Padre. Él nos hablaba de que mi Padre trabaja y yo trabajo, claro, espiritualmente. Pero nosotros solo trabajamos físicamente, que está muy bien el que puede, porque hoy día ya veis cómo está todo. Pero hay que trabajar físicamente, sí, porque necesitamos ciertas cosas, tenemos que vivir, pero también tenemos que trabajar y mucho espiritualmente. Como decía antes, mirarnos hacia adentro, ver cómo somos, sacarnos los defectos y corregirlos. ¿Para qué? Pues para poder llegar un día a amar a los demás como Jesús nos amaba a nosotros. Eso nos va a costar, claro, pero tenemos que conseguirlo.
Hemos también de recalcar que nos habló precisamente Jesús de la continuidad de la vida futura, como él la decía, ¿no? La vida futura, es decir, que no terminábamos aquí, sino que continuábamos al otro lado de la vida. Como es así también recordar la época en la cual Nicomedo le consultó Comedes. precisamente el tema de la reencarnación. El tema de la reencarnación que tal como le explicó Jesús, ¿no? Del agua has de venir para nacer otra vez, que no lo entendían en aquel tiempo, porque como hablaba en parábolas, como hablaba pues un poco sin transmitirnos el conocimiento, porque él decía que para unos sí que podía transmitirlo, pero para otros, aunque lo comunicase así, no lo iban a entender. Y es cierto, ¿no? Porque por eso hablaba después del Consolador prometido. El Consolador prometido es precisamente el espiritismo, donde se desarrolla todo lo que Jesús no pudo transmitir en aquel tiempo con palabras normales, con palabras que fuesen escuchadas de una forma natural, porque el conocimiento hace 2000 años era un conocimiento muy distinto al de 1800 y pico en la época de Kardec. Bueno, pero todo eso nos viene bien porque podemos poner en práctica pues lo que él hablaba, poner en práctica a través de la mediunidad todo lo que él decía. Y cuando se escucha a los espíritus que nos dicen, y los espíritus elevados hablo, no de los espíritus mindundis, no, de los elevados que nos dicen lo mismo que decía Jesús. Señor, pues habrá que hacerles caso. Tendremos que aprender a ser mejores, porque ya decía Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Y qué moradas son esas? Claro, hay mundos espirituales maravillosos, donde debemos tener la esperanza de ir cuando partamos de la tierra, cuando vayamos al otro lado de la vida. Pero esos lugares, esas moradas maravillosas, hay que ganárselas aquí, porque esta vida es como una escuela. Estamos como los niños en el colegio. Tenemos que ir pasando de curso para conseguir alcanzar esas moradas de las que hablaba Jesús, esos lugares maravillosos de los que nos hablan los espíritus. Y ahí tenemos que ir, pero no podemos ir con odio, con rencor, con envidias, con rabia, con celos, no. Así no podemos llegar a ninguna parte. Así tendremos que volver a reencarnar 1 y 1000 veces aquí o en lugares peores, ¿no? Si venimos de lugares peores y ya hemos conseguido estar en la Tierra, que no es que sea un planeta maravilloso, pero está bien, porque los hay mucho peores, vamos a conseguir alcanzar un plano superior, aunque no sea esa morada maravillosa, pero un poquito mejor que la Tierra. Claro que sí, que los hay, sin tanto odio, sin tanta miseria, sin guerras, sin nadie que nos ahogue, sin tantos niños con tanta pobreza, con tanta miseria, con tanta hambre. Claro que los hay planetas mejores, pero eso hay que ganárselo con nuestro propio esfuerzo, siendo capaces de comportarnos con los demás como nos gustaría a nosotros que se comportasen con nosotros. ¿Por qué estamos esperando a que los demás nos traten maravillosamente si nosotros solo lo único que hacemos es dar patadas y hablar mal a los demás? No, vamos a acostumbrarnos a ver en los demás sus virtudes, que también las tienen. No solo tenemos defectos, también tenemos virtudes. Vamos a ver sus virtudes. ¿Por qué? Pues porque cuando vemos las cosas buenas que hacen los demás, les estamos mandando vibraciones cariñosas, vibraciones de amor. Pero cuando solo pensamos, es que esta persona es así, 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 solo vemos los defectos. Les estamos mandando vibraciones negativas que les hacen daño, pero más a nosotros. Por lo tanto, de ahora en adelante, vamos a acostumbrarnos a ver las virtudes de los demás, que todos tenemos alguna. Unos tendrán más,
otros tendremos menos, no importa, pero cada día que pase vamos a conseguir alcanzar una meta superior. Me gustaría recalcar también un axioma que decía Jesús: haz a los demás aquello que te gustaría que te hiciesen a ti. Y fíjate que con esta frase no hay que poner etiqueta de ninguna religión, de ninguna responsabilidad, ni ningún... Nada, nada. Simplemente haz a los demás aquello que te gustaría que te hiciesen a ti. Fíjate qué frase que quedó siempre ya para la historia, ¿no? Eliminando todas las religiones y eliminando todas aquellas cuestiones que están relacionadas con la espiritualidad. No hace falta ponerse ningún tipo de etiqueta. Cualquier persona que se comporta así tal como él decía, sirve para traspasar para la vida futura. La vida futura que nos espera a cada uno de nosotros en función de cómo nos hayamos comportado aquí. Porque recordemos que estamos sembrando para mañana y que hoy estamos recogiendo lo que sembramos ayer. Por lo tanto, es muy importante, como bien hablaba antes María Jesús, el comportamiento que podamos tener cada uno de nosotros. Fíjate que Jesús se rodeó de una serie de personas normales, comunes, pero que tenían esa sintonía con él, que necesitaba él estar en esa compañía, con gente común, no maravillosa, porque no obstante, él estuvo rodeado también de espíritus superiores que le apoyaron, que le sustentaron, que le impulsaron para que él pudiese cubrir ese trace de tiempo que llevó. Pero él se rodeó de personas comunes, con muchos problemas, con muchas situaciones de convivencia entre ellos. Y eso es lo más importante, saber que no hay que pasar por encima de nadie, sino que hemos de convivir con todos aquellos que respiran a nuestro lado, que están junto a nosotros, que son los que nos ha tocado vivir para aprender, ellos de nosotros y nosotros de ellos. Mirad, la mejor etiqueta que nos podemos poner, ¿sabéis cuál es? La de soy cristiana. ¡Ay! Pero no cualquiera es cristiano. Porque una cosa es decir, es que yo soy cristiana, yo sigo las enseñanzas de Jesús. Ah, ¿las practicas? Cuando practiquemos las enseñanzas de Jesús, podremos llamarnos cristianos. Pero mientras solamente lo leamos, pero que las pongan en práctica otros, no seremos cristianos. Por lo tanto, vamos a aprender a ser y a seguir sus enseñanzas, pero de corazón, no de boquilla, de corazón. Vamos a tratar de ayudar todo lo que podamos a los demás. Vamos a tratar de comprender a los demás, porque es la mejor forma de ponernos esa maravillosa etiqueta de soy cristiana o cristiano, cada uno lo que sea, cristiana, cristiano. Ese día habremos alcanzado una meta muy alta, pero tenemos que conseguirlo. Así que a partir de ahora vamos a procurar buscar todo lo que Jesús nos decía y vamos a ponerlo en práctica, porque no es suficiente con aprenderte una lección si luego la olvidas. La aprendemos, la ponemos en práctica y veréis cómo aprenderemos a ser un poquito mejores. ¿Por qué? Porque no tendremos tiempo de mirar los problemas que tenemos nosotros, porque estaremos ocupados en ayudar a los demás en sus problemas. Por lo tanto, lo nuestro nos parecerá nada, porque es más importante lo que les ocurre a los demás que lo que nos ocurre a nosotros. Así que vamos a conseguir ponernos esa etiqueta. Soy cristiana porque he aprendido y pongo en práctica las enseñanzas de Jesús. Nos falta mucho, sí, pero estamos en el camino. ¿Lo alcanzaremos? Sí, pero nos va a costar un gran esfuerzo. No importa,
Todo en la vida cuesta un gran esfuerzo. Si vamos a la universidad a estudiar una carrera, nos cuesta un montón de años ahí esforzándonos a estudiar, ¿no? Para luego poner en práctica lo que hemos estudiado. Pues esto es igual. Las enseñanzas de Jesús es nuestra carrera universitaria, la más grande que podemos tener. Pero vamos a estudiarla y a ponerla en práctica, porque para eso vino. Si no, ¿de qué le ha servido venir? ¿De qué le ha servido que lo matasen, que lo humillaran de tal manera, si después no hacemos nada de lo que nos ha dicho? ¿A qué viniste? ¿Tanto esfuerzo, tanto dolor y tanta angustia para nada? Sí, hay muchas personas que siguen las enseñanzas de Jesús. Hay muchas personas que ya se han salido del camino corriente y se han metido en el camino estrecho de el sufrimiento de los demás para ayudar a los demás. Pues ahí vamos a entrar nosotros también, a ser personas que queremos ponernos la etiqueta de soy cristiana, pero de verdad. El Evangelio, según el espiritismo, nos amplía muchísimo todos estos detalles que hemos estado hablando y nos habla de las situaciones que nosotros no conocíamos. Los espíritus han trabajado mucho en ese aspecto, transmitiéndole a Kardec todo ese conocimiento que nos va a enriquecer, que nos ha enriquecido. Dicen que de toda la codificación, de los 5 libros de la codificación, el más importante de todos es precisamente el Evangelio según el espiritismo, porque nos trae el consuelo de la vida siguiente, de la vida futura, como hablaba Jesús, el consuelo de que aquello que hemos vivido con nuestros seres queridos lo volveremos a vivir otra vez. Nos trae el consuelo también de que la vida continúa, de que no morimos, de que permanecemos ahí junto a nuestros seres queridos, que por tantos y tantos años y vidas hemos tenido con ellos, que volveremos a verlos. Os lo recomendamos para que podáis disfrutar también de esas lecturas que siempre, siempre te enternecen el corazón y te da sobre todo una paz y una serenidad, que es la que precisamos en estos tiempos en que vivimos. Mirad, si queréis dormir bien, tranquilos y tener sueños apacibles y serenos, sería bueno que este libro de El Evangelio según el espiritismo lo tuvieseis en la mesilla y antes de dormir leeros un poquito, media página, unos 4 renglones. Al azar. Mira, es muy hermoso saber que tengo un problema hoy. ¿Qué problema tengo? Bien, me abro el Evangelio al azar y ya veréis cómo esa página tiene algo que ver con ese problema que yo tengo hoy. Me da consuelo, me da serenidad, que eso es lo que necesitamos, consuelo y serenidad. Bueno, debemos de ir despidiéndonos, dando las gracias una vez más por la oportunidad de compartir este tiempo contigo, Juan Carlos, en tu programa de Mundo Insólito y también pues con todas aquellas personas que nos siguen, ¿eh? Así que muchísimas gracias, un abrazo y será pues hasta el próximo día que tú quieras. Claro, muchas gracias a todos por escucharnos. Estamos encantados de estar aquí con vosotros y esperemos que algún día, cuando vayamos al otro lado, nos encontremos todos allí, en un lugar hermoso, en un lugar bonito, porque hemos aprendido a ser mejores con nosotros y con los demás. Os habréis dado cuenta que no os he interrumpido ninguna vez. Estaba Vale. muy inmerso en la conversación que estabais manteniendo, Vaya, lo que menos estabais mal. exponiendo. Y bueno, quería tratar de no, a lo mejor, perjudicar todo lo que nos ibais a decir en este sentido de Jesús como espíritu superior. Yo creo que se nos quedan, o se os quedan, mejor dicho, muchas cosas en el tintero. Claro. Pero ya sabéis, como siempre, que el tiempo es el que tenemos y es lo que hay. Y no nos podemos despedir antes de hablar de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Bueno, pues que estamos en la calle Montera 34, 4º piso, en el metro de Gran Vía, y que los días en que recibimos a todo el mundo pues son los días los jueves a las 7 de la tarde, que vayan un poquito antes, y los viernes que hay conferencias. No obstante que pueden ver la programación entrando en nuestra página web www.espiritasmadrid.org.
con. Ahí tienen los horarios, tienen conferencias, tienen libros, tienen todo lo que pueda relacionarse con nosotros. Y yo creo que el que esté interesado, que nos visite, viene en la página o que venga a vernos. Claro que sí. Y así Un- nos saludamos y nos damos un abrazo de hermanos. Pues vaya ese abrazo por delante y hasta la próxima Hasta la participación en el próxima, programa. pues. Igualmente.